Así que vamos a ver un poco sobre el corazón de los conflictos, de dónde surgen los conflictos. Estábamos nosotros, según veníamos las semanas anteriores, estábamos basándonos en un gráfico como este, pensando, ya habíamos visto algunos aspectos ya de los conflictos, pero ahora estamos pensando en pasos para resolver los conflictos. Estuvimos la semana pasada viendo el paso 1, según este gráfico, que sería, primero de todo, preocuparnos por agradar a Dios. En este gráfico también hicimos notar que hay una flecha mucho más gruesa que indica que nosotros estamos siempre asumiendo que somos creyentes, cristianos, convertidos. Recibimos de parte de Dios gracia abundante. El apóstol Pablo oraba por los efesios, recuerden ustedes, al final del capítulo 1, para que ellos fueran capaces de comprender el poder de Dios que habitaba en ellos. ¿Sí? Que Dios abra, dice, los ojos de vuestro entendimiento para que puedan ver con claridad que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder que habita en nosotros los creyentes, de manera que tenemos la capacidad, ahora que somos convertidos, regenerados, de hacer lo que Dios nos pide, lo que nos demanda. Entonces, todos estos pasos, cuando uno habla de pasos para hacer paso 1, 2, 3, siempre se presupone que cuando Dios nos manda a hacer algo, antes de eso nos ha equipado para hacerlo. ¿Sí? O sea, nos basamos en su poder, en la gracia que Él nos da. Pablo dice, yo he trabajado más que todos, 1 Corintios 15, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Allá en Colosenses 1:29 también dice, para lo cual también me esfuerzo, me rompo el alma, pero tampoco solo, para lo cual trabajo, dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, todas estas cosas que estamos viendo es posible que las hagamos porque Dios ha actuado en nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo, ha derramado su amor, el Espíritu nos ha dado un fruto en nuestro corazón que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, ¿no? Lo que dice allí el pasaje. O sea, tenemos de parte de Dios muchos recursos y es por eso que Dios, luego de hablarnos de los indicativos, o sea, las cosas que Dios ya hace en nosotros, entonces sí, en muchas cartas del Nuevo Testamento empieza con los imperativos, que es lo que nosotros debemos hacer en respuesta a eso que Dios ha hecho. Entonces, por eso es posible que nosotros, creyentes, nos propongamos agradar a Dios, como vimos la semana pasada, ¿sí? Ya no queremos vivir para sí, dice el creyente, no quiere vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Primero, Dios siempre toma la iniciativa. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y hoy vamos a empezar a ver el segundo aspecto, que sería, noten la flecha, en primer aspecto me preocupo por Dios. Segundo aspecto, podríamos decir, acá, esta flecha que mira para mí mismo, o sea, asumiendo acá, yo tengo un conflicto con esta persona, ¿no? Acá hay dos personas en conflicto. Para yo resolver este conflicto, desactivarlo, primero tengo que enfocarme en Dios. Después enfocarme en mí, pero no en el sentido egoísta del término, sino en el sentido de Mateo 7, de mirar la viga de mi ojo. Yo tengo que ser capaz, antes de extenderme a la persona con la cual estoy en conflicto, tengo que ser capaz de considerarme a mí mismo, dice Gálatas 6:1, de verme a mí mismo, ver mi contribución a ese conflicto, ¿sí? Para poder arrepentirme de eso y ir con la actitud apropiada y no seguir ahondando las diferencias o generando aún más, escalando ese conflicto. Entonces vamos a empezar a ver, no vamos a verlo completo, este aspecto de arrepentirnos. Esto es muy importante, nosotros siempre entender la importancia del arrepentimiento. O sea, seguramente nosotros hemos entendido que para poder llegar a ser cristianos hace falta fe y arrepentimiento. Hemos venido a Cristo reconociendo que somos pecadores, que estamos perdidos, que necesitamos su gracia, pero el arrepentimiento también lo necesitamos una vez que ya entramos a la vida cristiana. Es parte de nuestra vida cristiana porque el pecado todavía mora en nosotros. Y la Biblia nos enseña que la manera de nosotros verdaderamente cambiar es por medio del arrepentimiento, ¿sí? Los cambios en una persona, un creyente, o los verdaderos cambios, siempre se dan en dos dimensiones, la dimensión externa y la dimensión interna.
Nunca cometemos un error si nos enfatizamos en uno solo de estos aspectos. Por ejemplo, dice, el que hurtaba no hurte más, cambio externo, ¿sí? Ya no lo hagas más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación, etc. Ya no hables más, mal, habla lo que es correcto, etc. Cambios externos, digamos, reemplazar una conducta por otra. Pero el cambio no es total o completo hasta que cambia también nuestro corazón, ¿sí? Los cambios internos son los cambios, digamos así, de raíz, que tienen que ver con nuestras motivaciones. Y los cambios internos, piensen por un momento, solo se dan cuando yo soy capaz de identificar qué es lo que está en mi corazón, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra que me redarguye, y arrepentirme de eso. Puedo ver la raíz. Dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, del corazón salen los adulterios, las iras, las disensiones, las contiendas, del corazón nuestro. Entonces es muy importante también enfocarnos en el corazón. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, tratando de entender qué rol, qué papel juega nuestro corazón en los conflictos que tenemos, en los que solemos estar involucrados, del pasado, del presente y donde vamos a volver a tener en el futuro, porque ya dijimos que son inevitables los conflictos, van a suceder, no existe tal persona que no los tenga, vivimos en un mundo caído en el cual nosotros todavía pecamos y las personas que nos rodean también, y eso siempre va a generar algún tipo de conflicto. Entonces, conflictos va a haber, y para nosotros poder resolver esos conflictos, es muy importante que podamos entender nuestro corazón, en qué papel juega nuestro corazón. Podríamos hasta hablar en un término similar, la raíz, ¿no? De dónde surge ese conflicto, y sobre todo en mi corazón, no yo ponerme a juzgar el corazón de otro que no lo conozco, sino sobre todo el mío, y considerándome a mí mismo, entonces, tener la actitud apropiada para ver si puedo saldar la diferencia con la otra persona, ¿no? Los cambios internos de una persona solamente suceden cuando hay arrepentimiento, ¿sí? Vamos a tratar de entender eso hoy, pero para que haya un arrepentimiento tiene que haber una comprensión, si no, no es genuino arrepentimiento. Siempre digo yo que una de las definiciones para mí más notables de la Biblia y más simples y contundentes de lo que es arrepentimiento es la del hijo pródigo. Es en la parábola de Lucas 15, cuando Jesús cuenta la parábola, dice que ese joven que estaba comiendo o deseando comer la comida que le daba él a los cerdos, dice, volvió en sí. Ese volver en sí, eso es arrepentimiento, es como un darse cuenta. Qué barbaridad, qué estúpido que soy. ¿Qué estoy haciendo yo acá, queriendo comer la comida de los cerdos, cuando en la casa de mi padre cualquier jornalero come mejor que yo? Y entonces él empieza a planear cómo hacer para resolver este conflicto que él mismo creó con su papá. Y notablemente la solución comienza cuando él se arrepiente, en su corazón. Y entonces, inmediatamente después, que se arrepiente en su corazón, porque volvió en sí, y entonces planea el acercamiento a su padre con el cual inició el conflicto, y planea también de qué manera él va a hacerse responsable y confesar su pecado. Y entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces arregla ese conflicto. Y empieza todo con arrepentirse. Pero de nuevo, arrepentirse, para que el arrepentimiento sea genuino, necesitamos que el Señor nos ayude a ver lo que evidentemente no vimos, si no hubiéramos cometido ese pecado, no nos hubiéramos involucrado en esa contienda. Evidentemente en algún momento no lo vimos. Lo tenemos que, con la ayuda de Dios, ver, con la ayuda de la palabra, del Espíritu Santo, ver nuestro corazón, qué es lo que está en mi corazón, que me hizo poner tan loco, tan agresivo, tan efusivo, con tal o cual situación, ¿verdad? Bueno, los cambios internos, entonces dijimos, solo suceden cuando hay arrepentimiento, y esto sucede en el corazón. O sea, vamos a hablar un poco del cambio interno. Después hablaremos de pronto la semana que viene, sobre el cambio externo, pero hablemos un poco de la raíz, ¿sí? La raíz de nuestros problemas, de nuestros conflictos. ¿Sí? Hablemos primero en forma general y después específicamente hablando del asunto de los conflictos, ¿sí? El corazón, dice la Biblia,
Se usa mucho ese concepto, más de 100 veces, más. Yo no recuerdo ahora, me parece 500 veces en el Antiguo Testamento se usa la palabra corazón, en hebreo lev o levab, la misma. El corazón, según el concepto hebreo en el Antiguo Testamento, es el centro de control de un ser humano, ¿sí? Que incluye el aspecto intelectual, moral, espiritual, emocional, todo lo que es nuestro ser interior, todo está incluido en el concepto de corazón. Es el comando general, digamos así, de una persona, ¿sí? Es todo lo que nos controla, lo que nos impulsa, lo que nos dirige, todo surge del corazón. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, las decisiones, cómo reaccionamos, todo de ahí, de nuestro corazón sale todo eso, ¿sí? Incluye todas nuestras creencias, motivos, deseos, emociones, afectos, sentimientos, recuerdos, voluntad, intenciones y más. Engloba todo lo que es inmaterial en nuestro ser, todo depende del corazón y sale del corazón, ¿sí? Especialmente todo lo que tiene que ver con relación a Dios. Todo eso de alguna manera está concentrado, surge, está dirigido por el corazón, el tuyo y el mío, ¿sí? Veamos un par de pasajes muy conocidos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, dice Salomón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? O sea, es el centro, la esencia, la raíz. Bueno, acá usamos en esta diapositiva ejemplos de raíces, ¿no? Es la raíz de donde surge todo lo que hacemos, pensamos, decimos, etc. ¿Sí? Por eso dice, guarda, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. De él mana la vida, de él surge, fluye la vida de una persona. Y Proverbios 23:26, similarmente, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí? Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es el centro de una persona. De allí sale todo lo que hacemos, tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí? Es la raíz de nuestras decisiones. La Biblia dice también que nuestro corazón es muy difícil de comprender para nosotros. Es muy complejo. Nosotros no tenemos el discernimiento necesario para entender por qué hacemos lo que hacemos. Realmente a veces no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Con sinceridad, ¿no? A veces como hay personas que lo hacen como una excusa, pero a veces con sinceridad uno dice, la verdad no tengo idea por qué hago esto. Yo sé que no lo tenía que hacer, no sé por qué lo hice. No lo entendés. ¿Sí? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios, que dice esto, contesta, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Sí? Por eso en la Biblia también se nos dice que es necio confiar en nuestro corazón. O sea, en nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra imaginación. Es necio, necesitamos tener un concepto bíblico de que de nuestro corazón fluye todo lo que decidimos, pero también entender que este corazón nuestro está afectado por el pecado. Entonces suele llegar a conclusiones que no son las mejores, no son correctas, no es del todo sabio. Y por eso el que confía en su corazón es necio, dice la Biblia. Mas el que camina en sabiduría será librado, dice Proverbios. Sabiduría de Dios, obviamente, ¿no? Por eso buscamos, tratando de ser humildes, buscamos que Dios nos enseñe, que Dios nos instruya. Un creyente que ha llegado a ser creyente justamente por reconocer que no tenía, la verdad no la tenía, la necesitaba de parte de Dios. Se arrepintió de su mal camino, de sus propias ideas y vino a ponerse bajo la autoridad de Dios y su palabra. Es por eso que un creyente busca o procura ser enseñable toda su vida para ser instruido por Dios. Interesante que Dios, dice allá en Deuteronomio 8:2, que en parte Dios los afligió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera saber lo que estaba en su propio corazón. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios ya sabe lo que está en nuestro corazón. Nosotros empezamos a entender un poco más de lo que hay en nuestro corazón a medida que pasamos por pruebas y vemos cómo reaccionamos y qué hacemos y qué no hacemos y por qué lo hacemos. Y vamos creciendo nuestra comprensión a medida que somos probados.
Si hay algo que sirve, habíamos visto esto de los conflictos como oportunidades. Si hay una de las ventajas o los beneficios que tiene esto tan feo para nosotros, que son los conflictos, es que aprendemos a conocer un poco más nuestro corazón. Y empezamos a adquirir por las malas, por nuestros propios errores, ¿no? Por ensayo y error, de manera empírica, como se dice, lo que somos capaces de hacer, lo débiles que somos, lo volubles, lo incorregibles que somos, porque quizás alguno de ustedes, como me ha pasado a mí, en algún momento pensó que cierto problema ya lo había superado, que ya no iba a volver a caer en eso, y volvió a caer. Y esa triste realidad nos ha enseñado, nos ha probado en mi corazón y me ha mostrado lo que yo tengo. Y yo hoy con la madurez que Dios me ha dado en el Señor, hoy ya he aprendido que hasta el día que el Señor no me lleve al cielo, voy a seguir teniendo conflictos. Y voy a ser yo en muchos de esos conflictos víctima y en muchos responsable de esos conflictos. Y voy a seguir teniendo problemas con la ira. No la tengo resuelta para siempre. Y no creo que ninguno de ustedes haya resuelto el tema de la ira. De alguna u otra forma, eso va a estar. De hecho, la ira es algo que Dios nos ha dado. Entonces, la ira no se puede erradicar de nuestra vida porque es una bendición de Dios. El tema es el mal uso de la ira. Bueno, yo ya he aprendido que no siempre la voy a usar correctamente. Y lo he aprendido, lamentablemente, de nuevo, por estas aflicciones o pruebas que Dios me ha hecho pasar. Y entonces he visto, wow, qué tremendo, ¿no? Yo a veces creyéndome que estoy justificado en lo que hago, al final me doy cuenta que de víctima pasé a ser fácilmente un victimario y un responsable, ¿no? Y un verdugo de otra persona. Interesante también, como dice allá en Hebreos 4:12, estamos hablando que el corazón es difícil de entender, y está hablando del poder de la palabra de Dios, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá están ya en el Nuevo Testamento, corazón cardía, ¿no? Ya no es la palabra levab, pero es el mismo concepto. Y noten que el corazón salen los pensamientos y las intenciones. La Biblia, yo no soy capaz de discernir, pero la Biblia, la palabra de Dios, por ser palabra de Dios que me creó, sí me habla con mucha claridad, es como un espejo de mi alma, y me muestra, me ayuda a entender mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, la palabra. De manera que en la medida que yo y vos buscamos sabiduría en la palabra, crecemos en nuestra capacidad de entender también nuestro rol en los problemas, cómo actúa nuestro corazón, cómo se motiva y cómo se enreda en cosas que pensaba que nos iba a enredar. Error. La palabra nos redarguye y nos muestra entonces la situación de nuestro corazón. Otra verdad, hablando del corazón, no solo que es el centro de control de todo nuestro ser, que es difícil de entender, también es muy importante entender que ni vos ni yo podemos cambiar nuestro propio corazón. No podemos cambiarlo. Y entonces elegí solo pasajes del libro de Ezequiel, pero hay pasajes por todas partes en la Biblia indicando eso. En el libro de Deuteronomio, justamente, de hecho, el concepto de corazón surge con mucha fuerza en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, justamente, y después también en Jeremías y Ezequiel, que es los temas, los libros que estamos viendo, justamente en los tres libros, tanto en Deuteronomio se anticipa la necesidad que tenemos el pueblo de Dios de tener un nuevo corazón, y en Jeremías y en Ezequiel se habla del nuevo pacto, que es ese pacto en el cual Dios nos va a dar por primera vez a seres humanos un corazón cambiado para que podamos obedecerlo. Y entonces en Ezequiel habla del corazón, noten. Dice 11:19, hablando del nuevo pacto, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Dios, el punto es que Dios solo puede cambiar nuestro corazón. Necesitamos que Dios sobre en nosotros. Por eso es tan importante esa flecha gruesa que teníamos en nuestro gráfico donde habla de la gracia de Dios. Si no, estamos fritos. Dice el verso 21, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías
y de sus abominaciones yo traigo un camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Es muy interesante no solo entender que solo Dios puede cambiar el corazón, sino que nuestro corazón puede ser dominado por ídolos. Dice acá, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones. Hay deseos aún en cristianos convertidos, hay deseos capaces de controlar nuestro corazón. Y a eso se le habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se le llama idolatría. Dice que la codicia, la avaricia es idolatría, porque es un deseo muy intenso por algo. Por eso dice, la cual es idolatría, hablando de la codicia o de la avaricia. Porque el deseo intenso por algo fácilmente se transforma, desplaza a Dios y se transforma en nuestra mente y nuestro corazón como un Dios con minúscula. ¿Sí? 14, Ezequiel 14, versos 3 al 6. Hijo de hombre, así se le llama a Ezequiel, no tiene nada que ver con Jesús esto, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Noten de nuevo el concepto, ponemos en nuestro corazón ídolos. En ese corazón que es capaz de gobernar todo lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos, podemos invitar a esa torre de control a que venga un ídolo a manejar esos controles. Nosotros los ponemos en el corazón. Y de manera que ese corazón puede empezar a ser gobernado por esos deseos desordenados o intensos. Dice, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderá al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Tremendo acá esto. Esos ídolos que nosotros ponemos en el corazón pueden desviarnos de Dios. No pueden, nos desvían de Dios. De alguna manera, los ponemos allí para reemplazar a Dios. ¿Sí? No tenga que hablar del corazón, no necesitamos tener objetos externos para ser idólatras. Es sencillamente con poner un deseo desordenado en el corazón. Ese deseo comienza en nuestra ilusión, en nuestra mente vanidosa o vana, comienza a seducirnos, a susurrarnos que nos puede dar algo que solo Dios puede dar. Por tanto, dice a Ezequiel, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Esto es muy importante, porque como dijimos, lo que vamos a hablar hoy es sobre el arrepentimiento. La palabra convertíos es el verbo sub en hebreo, que significa arrepentidos, dense la vuelta. La forma de quitar ídolos de tu corazón y del mío es por medio del arrepentimiento, que es justamente volvernos nuevamente a Dios del cual nos hemos alejado. Por eso se llama convertirse, darse la vuelta. Eso significa sub, date la vuelta. Un día te alejaste de mí, abrazando ídolos, poniendo ídolos en tu corazón. Ahora la manera de sacarlos es volver a mí y ponerme a mí en tu corazón. Y eso se hace por medio del arrepentimiento. ¿Sí? Ezequiel 18:31. Bueno, se colgó un poco mientras viene acá el pasaje y está relacionado. Estamos diciendo que yo no puedo cambiar mi corazón, vos tampoco. Tiene que venir el Señor a cambiarnos el corazón, dándonos un nuevo corazón, lo que en el Nuevo Testamento se llama la regeneración, un nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios viene a morar a mi corazón. Yo no lo puedo cambiar. El Señor te ha dado y me ha dado a mí un nuevo corazón, pero aún teniendo ese nuevo corazón, yo puedo, aún así, como creyente, poner ídolos en mi corazón. Pero tengo al Espíritu Santo de Dios, que me cela, nos anhela celosamente. Y ese Espíritu Santo en mi corazón, por supuesto, de alguna forma, va a redarguir tu corazón y el mío
va a tocar nuestra conciencia de manera que de guiarnos al arrepentimiento para sacar eso del corazón, con su ayuda, ¿sí? Y si bien Dios es el único que puede cambiar el corazón, yo soy el que soy llamado y vos también a arrepentirme. No es algo que Dios va a hacer. Yo me arrepiento. Yo debo conscientemente volver a Dios. Por supuesto, porque Dios obra para llevarme a ese punto, ¿no? Y dice Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Noten que dice haceos, interesante, como si fuera responsabilidad nuestra. Bueno, ya venía hablando antes que ese corazón lo va a dar Dios, lo da Dios, ¿sí? Acá de nuevo dice, convertíos, arrepentíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Bueno, de nuevo, acá está hablando de arrepentimiento. La manera de cambiar el corazón, un creyente, es por medio del arrepentimiento. Esa es la forma de hacerse un corazón nuevo, o de resetear ese corazón en el cual hemos puesto nuestros ídolos, ¿sí? Capítulo 36, finalmente, del libro de Ezequiel. Ahí está. De nuevo, el nuevo pacto, ¿no? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, dice Dios, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Noten de nuevo, ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, etc. ¿Sí? El Señor, promesa de nuevo del Señor. Importante de nuevo entender esto del indicativo. Dios va a hacer algo, y en base a eso que Dios ya hizo, nosotros ahora podemos hacer nuestra parte, que es ocuparnos en esa salvación con temor y temblor. Nosotros buscando el arrepentimiento, dice ahí en Santiago, vamos a ver en un momento, acercarnos a Dios, porque Él se ha acercado a nosotros, ¿no? Primero. Entonces Dios cambia y limpia nuestro corazón por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y un concepto más relacionado con la raíz de nuestros problemas, que es el corazón, obviamente. El corazón es el centro de control, es difícil de entender, no lo podemos cambiar, solo Dios puede cambiarlo y ya lo ha hecho en nuestras vidas. Y ahora que ya tenemos un corazón cambiado, todavía podemos, lamentablemente, albergar en ese corazón ídolos, deseos desordenados que nos aparten de Dios, y por medio del arrepentimiento podemos volver a Dios otra vez. Y finalmente, conceptos también muy claros en el Nuevo Testamento, es del corazón que fluye nuestro comportamiento pecaminoso. De un corazón pecaminoso fluye un comportamiento pecaminoso, ¿sí? De un corazón idólatra, lleno de deseos desordenados, van a salir y van a fluir conflictos, guerras, pleitos, contiendas, ira, disensiones de todo tipo, ¿sí? Habla el Señor, Mateo 12:34, a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y dice un poquito más adelante, Mateo 15, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Sí, nuestras acciones pecaminosas surgen de un corazón pecaminoso. Entonces, si queremos cambiar de raíz, y eso es lo que queremos de nuevo, en este esquema de 3 pasos para resolver conflictos, queremos hacer todo para la gloria de Dios, y antes de confrontar a nadie, antes de hablar con nadie con el cual hemos tenido un conflicto, queremos primero considerarnos a nosotros mismos para arrepentirnos, para cambiar nosotros. Entonces, antes que todo, tenemos que ver nuestro corazón, tratar de verlo con la palabra, porque es engañoso, ¿no? Tenemos que dejar que la palabra nos redarguya y tratar, usando la sabiduría que nos da la palabra,
tratar de ver qué es lo que está en nuestro corazón, qué es lo que hemos puesto en nuestro corazón que nos está gobernando, de manera que estamos actuando de manera pecaminosa. ¿Sí? Después hablaremos de nuestra conducta pecaminosa, pero esa conducta ha surgido de algo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, vayamos ahora más específico a hablar cómo actúa tu corazón y el mío en medio de los conflictos, cuando tenemos conflictos. ¿Sí? Y el texto clave es Santiago, capítulo 4, versos 1 al 3. Dice Santiago, ¿de dónde vienen los conflictos, las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta retórica, lo que sigue ahora. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Sí? O sea, la primera pregunta no es retórica, es para hacerles pensar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y entonces pregunta retóricamente, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Noten acá, qué interesante, acá habla de pasiones, codicias, envidia. No tenéis lo que deseáis, deseos, ¿sí? Y deleites. Algunas palabras repetidas y otras son diferentes palabras, ¿sí? Dice, no es de vuestras pasiones, deseos desordenados, ¿sí? Aquí está hablando, acá es la palabra de doné, pasiones. Codiciáis, epitumeo, deseos desordenados, deseos intensos, que codiciáis. Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Todos estos, noten ustedes, veamos ahora, marquemos las palabras que tienen que ver con conflictos, ¿sí? Guerras, pleitos, combaten, matáis. Tremendo esto. Matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sí, está claro que esto habla de conflictos entre personas, porque dice entre vosotros, no, entre vosotros. Pero apunta todo el tiempo al corazón. En el corazón es donde están esas pasiones, donde está la codicia, donde está la envidia, los deseos y esos deleites. ¿Sí? Es muy interesante analizar este pasaje. Creo que justamente está acá para redarguirnos, para ayudarnos a pensar en cada uno en nuestro corazón. Acá dice que los conflictos entre personas surgen de deseos que hay en el corazón. Ahora, ¿cuáles son esos deseos? ¿Qué tipo de deseos son? Acá habla de codicia. ¿Por qué? ¿Codicia de qué? No nos dice el pasaje. De deleites. ¿Deleites de qué? No nos dice. De deseos intensos, de envidia. No dice qué. ¿Y cuáles son entonces? ¿Cuáles serían? Bueno, tenemos la tendencia quizás superficial a decir, bueno, deben ser deseos por cosas muy malas. Andá a saber qué desean estas personas. Están deseando enriquecerse. Seguramente tienen deseos de tener poder, de tener riqueza. Vaya a saber si no hay ahí deseos lascivos o sexuales. Ahí habla la palabra de doné, que son deseos también por placer, ¿no? Sin embargo, es raro que sea eso. Quizás no sean deseos pecaminosos porque acá en el mismo contexto dice pedís y no recibís. O sea, oran a Dios. Si fueran acá deseos por algo pecaminoso, sería muy extraño que estos creyentes a los que les escribe Santiago estuvieran orando a Dios pidiéndole, supongamos, relaciones ilícitas con mujeres que no son sus esposas, pongamos, o dinero mal habido. No, el contexto no nos permite pensar que estos deseos son deseos pecaminosos, cosas malas, porque están pidiendo por esas cosas, pero no las reciben, ¿sí? No las reciben, pero no por los objetos que están pidiendo, sino porque las están pidiendo mal, dice acá. Muy interesante. El problema acá no es los objetos
de deseo, sino es más probable que tenga que ver con la forma en que desean esas cosas. Encaja mejor en el contexto que estén deseando cosas buenas, no cosas malas. Por eso piden por ellas. De hecho, cuando comienza el capítulo 3, que es donde empieza toda esta discusión, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y empieza a hablar todo el tema de la lengua. Y es probable que muchos de ellos desearan ser maestros, lo cual es algo bueno. Según 1 Timoteo 3, el que anhela obispado, buena obra desea. El problema entonces no son los deseos, no son el objeto de deseo, sino por lo que muestra aquí todo este pasaje. El problema es la intensidad con la que se desea algo. Los deseos que producen guerras y pleitos son deseos dominantes, digámoslo así. Deseos intensos por algo, no deseos prohibidos, no deseos malvados. Es muy probable que sean deseos lícitos, pero que se están deseando de una manera muy intensa, demasiado intensas, ¿sí? Y eso hace que nosotros peleemos. Cuando llegamos a pensar que algo lo deseamos tanto que creemos que lo necesitamos. Pensemos nomás una lista posible de deseos que pueden generar peleas entre nosotros. En tu casa, en la mía, en la iglesia, en cualquier lado, ¿no? Un deseo bueno. Una mujer desea un esposo que la ame, desea un esposo que me ame, tal como soy incondicionalmente. ¿Está mal desear eso? No, está bueno. ¿Por qué no vas a desear eso? Está bien. Me gustaría tener un jefe que me aprecie y que reconozca mi trabajo. Yo quiero que mis hijos me amen y me respeten. Yo quiero que mi padre pase más tiempo conmigo. ¿No? Está bien eso. ¿Qué tiene de malo, no? Yo quiero una esposa que me satisfaga sexualmente, puede pensar un hombre, o puedo querer, no sé, un cónyuge que no quiera sexo, que no esté tan intenso con ese tema. Me gustaría tener un pastor que me visite o que me enseñe acerca de los temas que yo creo que todos debemos escuchar. Son deseos, ¿verdad? Me gustaría tener un vecino que no sé, que lo entrena a su perro para que deje de ladrar, me tiene harto con el ladrido. O quiero tener otro tipo de vecinos. Quiero un hijo que tenga buenas calificaciones, que saque la basura, que pasee al perro, no sé, que sea educado, etc. Y no es justo el que me tocó, el que tengo, o el que eduqué. Me gustaría tener un entrenador que me deje jugar lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Un maestro que me califique de manera justa, que me comprenda, que me escuche, que me trate bien. Deseos, deseos. ¿Sí? Si podemos mirar todos estos deseos, ver algo en común en esto, es que no tienen nada de malo. Son cosas lícitas. Está muy bien. El problema es cuando son demasiado intensos estos deseos, que llegan a controlar nuestro corazón. Ese es el problema. Cuando llegan a controlar el corazón, entonces estos mismos deseos, que no tiene nada de malo tenerlo, nos preparan para un conflicto, para pelear por eso. ¿Sí? Para ver a la otra persona que no me da eso que yo creo que ya no es que solo lo quisiera, sino que he llegado a desearlo tanto que creo que lo necesito. Entonces ya veo a la otra persona como alguien como un enemigo, como alguien que me está impidiendo que yo sea feliz, porque no me da lo que yo necesito. Yo he llegado a la conclusión que si no tengo eso, jamás voy a ser feliz. Si mi esposo, mi hijo, mi jefe, mi vecino, etcétera, no me da eso que yo estoy esperando, no voy a poder estar tranquilo, no voy a poder disfrutar de la vida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estos son ejemplos, ¿no? Dice un consejero bíblico, está bien que deseemos, dice él, afecto, está bien, ¿no? Atención, aprobación, admiración, aceptación, apreciación, dice él. Y la lista sigue, dice, recién solo hablé con las palabras con A, dice, y aún, imagínense, seguimos con la B, la C, la D, etcétera. Tantas cosas podemos desear que no están mal. El problema es la intensidad de nuevo, ¿sí? Y eso está hablando Santiago, ¿sí? Noten de nuevo. Pensemos ahora en deseos intensos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Noten, las pasiones combaten. Estas pasiones, estos deseos,
son tan intensos que ya están combatiendo, están luchando por algo de vida o muerte, digamos. Codiciáis, esto habla de un deseo intensísimo, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, intensidad otra vez, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Acá podemos identificar al menos 4 aspectos de estos deseos que hacen que nos lleven a un conflicto. Noten ustedes, veamos acá y lo repasamos en la lista. En primer lugar, acá hay deseos y placeres que se menciona que son tan intensos que batallan, que pelean, que están atrincherados, usa un lenguaje militar. Son deseos que están dentro nuestro y están causando primero dentro nuestro un conflicto interno. Batallan dentro nuestro. Y entonces no sería extraño que batallemos fuera nuestro, porque empieza todo en el corazón. Pedro habla de eso también, 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí hay la palabra epitumías. Batallan contra el alma los deseos. Hay una guerra interior nuestra. Lo mismo habla Gálatas 5:16 al 26, gran parte de este capítulo. Dice Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Epitumías, de nuevo, de la carne le agrega. Al agregarle de la carne, está hablando que no son del espíritu, son de nuestra naturaleza pecaminosa. Intensos también. La palabra epitumías, que es esta que se usa acá, la idea es un deseo desenfrenado por algo. Intenso, intenso. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Noten de nuevo acá concepto de batalla, ¿sí? Y estos se oponen entre sí. Guerra, una guerra interior, para que no hagáis lo que quisierais. Y entonces empieza a explicar los deseos de cada uno. Y noten cuando habla de los deseos de la carne, dice pleitos, bueno, enemistades. Noten de nuevo los conceptos de conflicto acá. Todo acá son conflictos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esos son obras de la carne que son producidas por estos deseos que combaten dentro nuestro. De eso habla acá Santiago, de deseos que combaten. Las guerras y pleitos externos vienen de pasiones que combaten internamente. ¿Sí? Codiciáis, acá está epitumías, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, etc. Tremendo. Deseos y placeres atrincherados que batallan en nuestros miembros al final, en nuestro corazón primero y por supuesto enseguida en nuestros miembros. Deseos y placeres insatisfechos que nos gobiernan. Noten de nuevo acá, porque dice, y no podéis alcanzar, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, lucháis pero no tenéis, o sea, son insatisfechos esos deseos. Los tenés pero no los satisfacés, no alcanzás, no tenés. Y eso parece que hiciera que todavía todo se profundice, se intensifique mucho más. ¿Sí? Acá habla en Santiago al principio, cuando habla de la tentación, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, acá traduce concupiscencia, es la palabra epitumía, lo mismo, deseos desordenados. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, deseo desordenado, después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte, dice Santiago. Esos deseos, como ya hemos visto en Ezequiel, tienen la capacidad de gobernarnos, de controlarnos, de tomar el control en nuestro corazón, y cuando lo logran son ídolos. Cuando un deseo llega al punto de intensificarse tanto en el corazón nuestro, que toma el control, eso se llama idolatría. Ya no es Dios el que nos gobierna, ya no es el deseo de complacer a Dios, de satisfacer a Dios, sino de satisfacer ese deseo, que ya lo vemos justamente como insaciable, porque no está satisfecho, porque progresó tanto que ya lo vemos como una necesidad. Bueno, habla de codicia y envidia, ¿sí? Para hablar también, categorizar estos deseos.
codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. De nuevo, estos conceptos hablan de intensidad. La palabra codicia aquí es la idea de epitumías, pero en la Biblia se nos habla de que la codicia es uno de los 10 mandamientos contra los cuales Dios nos habla, no codiciarás, ¿no? De hecho, es el único de todos los 10 mandamientos que habla del corazón. Todo lo demás son acciones externas. Esto sucede en el corazón. Y se nos dice en otra parte en la Biblia que esto es idolatría. De nuevo, es la sensación interna, la ilusión de que lograr tener eso me va a dar la satisfacción que solo Dios me puede dar. Y yo ya no quiero la de Dios, la quiero yo en lo que yo pensé que necesito, sea dinero, sea sexo, sea poder, sea reconocimiento, lo que sea. Y también habla de motivos egoístas, incluso por cosas buenas. Porque es lo que dice acá al final, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué mal? Porque la motivación es egoísta, para gastar en vuestros deleites. Son deseos egoístas. Estoy centrado en mí mismo. Por eso pido, no pido, cuando Jesús nos enseña la oración, dice que todo lo que pidiéramos conforme a la voluntad de Dios lo vamos a recibir. Pero acá no estamos pensando en Dios ni en los demás, sino en vuestros deleites, dice acá. Egoísmo. Motivos egoístas, ¿sí? Tremendo, tremendo. Se han sugerido una serie de preguntas para detectar si nuestros deseos, que son correctos, que son lícitos, pero el problema no es de nuevo que sean incorrectos, sino si la intensidad ha crecido tanto que ahora son desenfrenados. Se ha descontrolado y de alguna manera se han desbordado esos deseos y ahora ellos tienen el control de nuestro corazón. ¿Cómo sabemos si un deseo es tan intenso que ahora me está controlando y ya es un ídolo? Bueno, podemos preguntar tres preguntas, Hassan. En primer lugar, ¿consume mis pensamientos? ¿Estoy obsesionado por eso? ¿Sí? ¿Estoy todo el tiempo pensando en eso? En todo momento, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando me ducho, ¿sí? Cuando me pesco a mí mismo, estoy siempre pensando en eso. Y vuelvo a caer en eso, y vuelvo a caer en eso. Estoy realmente consumido por ese pensamiento. Y es muy probable, si ese es el caso, que ese deseo ya me esté controlando, sea idólatra. En segundo lugar, tremenda forma de descubrir si algo que no está mal desear, pero se ha transformado en un ídolo, es si estoy dispuesto a pecar para conseguirlo. Si yo estoy dispuesto a pecar para conseguir algo, entonces yo ya sé que es un ídolo, porque a mí no me importa ofender a Dios con tal de tener eso. Y si a mí no me importa ofender a Dios, es que ya mi Dios en minúscula es esa cosa que estoy deseando, ya no es Dios con mayúscula. ¿Sí? Manipulo a personas o situaciones para obtener lo que quiero. Negocio, regaño o hago sentir culpable a alguien más. ¿Sí? Miento para tenerlo. Soy capaz de mentir, de engañar, de manipular, etcétera, para tener eso que deseo. Soy capaz de lastimar con mis palabras a mis hijos, a mi esposa, de agredir, incluso hasta castigar físicamente, de dañar físicamente. Bueno, si yo soy dispuesto a cruzar esa línea y de ya no amar a mi prójimo como a mí mismo, ni hablar pecar contra Dios, ¿no? Ni amo a Dios ni amo a mi prójimo. Solo quiero lo que yo quiero. Bueno, ese deseo es mi ídolo ya. Estoy centrado en mí mismo, ya no me importa otra cosa. Y en tercer lugar, le sería la otra cara de la misma moneda. No solo estoy dispuesto a pecar para conseguirlo, sino que peco cuando no lo consigo. Pongo mala cara o exploto o me alejo o chismeo acerca de alguien cuando no me da lo que deseo. Y esto sería lo de menos. Acá habla de matar, de arder de envidia, de pelear, de gritar, de hacer contenciones, guerras, etcétera, pleitos. Estoy dispuesto a pelearme, a dividirme con mi hermano, a dividir una iglesia, a calumniar cuando la persona no me da lo que yo quería o pensaba que necesitaba. Entonces es un ídolo, ¿sí? La progresión de un ídolo, pensemos según como lo muestra Santiago. Todo comienza con un deseo. El deseo está bien, es lícito, pero lo empiezo a desear desmedidamente, entonces ya se transforma en una exigencia. Yo exijo que vos me lo des. Yo exijo que mi esposa me respete. Yo exijo que en casa haya tranquilidad. Yo exijo lo que sea, que para mí es necesario. ¿Sí?
O al revés, usted, mujer, no sé, usted exige que su esposo gane cierta cantidad de dinero para estar tranquila o tranquilo. Yo exijo tal o cual cosa. ¿Sí? Ya es el deseo, empezó a escalar, digamos. Empezó a subir. Digamos, imaginemos un trono donde está Cristo en el trono y al pie del trono, sujetos a Cristo, están todos tus deseos y los míos. Pero de pronto, uno de esos deseos empieza a subir la escalinata de ese trono con la intención de destronar a Jesús y ponerse ahí a gobernar él. ¿Sí? Y entonces, bueno, primero deseo, exijo, y vos no me das lo que yo necesito, entre comillas, que yo exijo porque lo necesito. No me lo das, entonces te juzgo. En mi corazón yo empiezo a pensar que vos no me amás. Vos no me querés. Vos sos hipócrita. No te interesás de verdad en mí, porque si no me darías lo que yo necesito y te estoy pidiendo, te estoy reclamando, exigiendo. Y finalmente, porque yo te juzgué en mi corazón, al final te castigo. Algo tengo que hacer contra vos, porque yo ya en mi corazón he determinado que vos no me querés, que vos no me amás, que vos no solo no me amás, sino que estás en contra mío. Me querés perjudicar, porque no me das lo que necesito. Entonces estoy dispuesto a lastimarte, a matarte, dice ahí en Santiago. Tremendo. Visto de otra forma, piensen esto, con otras palabras. Si bien mi deseo inicial puede ser legítimo, se vuelve pecaminoso cuando se vuelve una exigencia. Se convierte en una exigencia. Entonces, cuando se convierte en una exigencia y alguien no la cumple, le juzgo en mi corazón y lo condeno. Y ahora que en mi corazón yo estoy pensando mal de vos, porque no me das lo que deseo, mi juicio interno produce alguna expresión externa de castigo hacia vos, ¿sí? En el plano ya del comportamiento. Yo primero te juzgué en mi corazón, pero ahora fácilmente de la abundancia del corazón va a salir o de mis miembros o en mi boca algún tipo de condenación para vos, porque sos malo, porque no me querés dar lo que yo necesito. Y bueno, eso podría ser que yo te grito, te hablo sarcásticamente, te evito, me callo, te condeno o te castigo con una semana sin hablarte, ando chismeando en contra tuya, etc. ¿Sí? Tremendo. Eso habla Santiago. Podríamos decir que Santiago nos habla del conflicto perfecto, o la tormenta perfecta, como se habla, ¿no? Necesitamos sencillamente dos personas, veámoslo en el contexto de un matrimonio, ¿no? Un esposo exigente que exige, necesito esto, querida, necesito esto. Yo me casé con vos para que me des esto. No te lo dije nunca, pero era lo que pensaba, es lo que yo pienso que vos me tenés que dar. Y claro, del otro lado está la esposa demandante, también. Yo también tengo mis demandas, no te creas, ¿eh? Y vos no sos lo que yo esperaba. Y entonces cada uno empieza de nuevo en su corazón, ese deseo se transforma en exigencia, esa exigencia no se satisface, se convierte en un juicio y ese juicio fácilmente se convierte en un castigo externo. Y tenemos la tormenta o el conflicto perfecto, ¿no? La bomba atómica y violencia y desastre. Peleas, gritos, humillación, abuso, divorcio. La cosa se descontrola completamente. De eso nos habla Santiago, ¿sí? Entonces, eso sería el corazón de un conflicto. Volviendo al tema ahora, o avanzando hacia el tema del arrepentimiento. Esto es muy importante entenderlo para saber si me tengo que arrepentir, de qué me tengo que arrepentir. ¿Sí? En primer lugar, entonces, primer paso para manejar estos deseos desordenados. Primer paso sería entonces reconocerlos. ¿Sí? Una forma es con estas tres preguntas que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Si el conflicto, si el deseo se me ha vuelto una obsesión, si estoy dispuesto a pecar para conseguirlo o si peco por no conseguirlo. ¿Sí? Esa sería una buena forma de evaluar. Otra forma sería completar frases como esta, ¿no? Debes darme tal cosa o estaré enojado contigo o seré frío contigo o te gritaré o no sé qué, ¿no? Si no me das tal cosa que yo quiero. Si solo tal cosa cambiara, estaría satisfecho o contento. Ahí hasta puedes poner el nombre de una persona, ¿no? Si fulano de tal cambiara, yo estaría satisfecho o contento. O si tal situación cambiara, si tu sueldo cambiara, si el horario que estás conmigo cambiara, si me escucharas más, estaría satisfecho, contento, etcétera, etcétera. Deseo intenso. No está mal que desees que te escuche, que te comprenda, que te acompañe, que sean amigos, etcétera.
Estamos hablando de intensidad, ¿no? Si no consigo tal cosa, entonces me deprimo, me enojo o me angustio. ¿Sí? Estamos hablando de estos deseos que van creciendo a nivel de necesidad. Lo que creo que necesito, lo que deseo desesperadamente es tal cosa. ¿Sí? Es muy interesante prestar atención al lenguaje, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención, justamente por haber comprendido estos conceptos, cuando la persona usa la palabra necesito. O un niño te dice, papá, necesito esto. No, hijo, no lo necesitas. ¿Lo querés? Sí, sí, lo quiero, claro. Bueno, pero no digas que lo necesitas. Necesitar es otra cosa. ¿Te gustaría tenerlo? Bueno, gracias por avisarme, lo voy a tener en cuenta. Vamos a tratar, vamos a orar por eso y vamos a tratar de poder complacerte, pero no te puedo prometer. Las necesidades son otra cosa. No tenemos tiempo ahora, pero la Biblia habla de necesidades en muchos pasajes. ¿Sí? Si quieren ustedes tomar nota, Salmo 27.4, Salmos 27.10, Salmo 73, 23 al 28. ¿Sí? Lucas 10, 38 a 42, 2 Pedro 1.3. Nuestra necesidad es estar bien con Dios. Nosotros necesitamos a Dios. No deseo nada, dice, lo vamos a ver en un momento, algunos de estos pasajes. No hay para mí bien fuera de ti, dice el salmista. Necesitamos estar bien con Dios, por sobre todas las cosas. ¿Sí? Lo demás no es categoría de necesidad. ¿Sí? En segundo lugar, no solo reconocer o detectar ese deseo que asciende, sino, y este es el gran punto, es arrepentirme. Ser capaz de arrepentirme, no del deseo. Yo no me arrepiento del deseo, porque el deseo no está mal, sino de dejar que ese deseo me gobierne. Habíamos leído en Ezequiel, el pueblo había puesto esos ídolos en el corazón. Yo he puesto ese deseo en esa categoría, lo he puesto en el trono. Yo lo hice. Yo hice que eso escalara. A mí se me descontroló esta situación y yo de alguna manera llegué a soñar con esto, con esa intensidad, y de eso me tengo que arrepentir. ¿Sí? Yo me arrepiento de haber permitido que este deseo me domine, de eso me arrepiento. Y el arrepentimiento, como ya hemos dicho, siempre significa volver a Dios. Eso es clave. Joel capítulo 2 dice, por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí. Convertíos de nuevo es dar la vuelta. Date la vuelta y volvé a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. De nuevo, el arrepentimiento es en el corazón, no con actos externos de tristeza o de penitencia. Rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová. Noten la dirección, a mí. A indica el sentido hacia donde nos damos vuelta. Acá de nuevo, dense la vuelta a Jehová, vuestro Dios. Porque, este es muy importante, este porque acá. Porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dios es misericordioso y clemente. De nuevo, todo siempre el fundamento de lo que hacemos es Dios. Yo me vuelvo a Dios porque Dios es misericordioso, porque Dios es clemente, porque Él va a perdonar. Por eso me vuelvo a Dios. Y porque Él me puede satisfacer. Solo Él me puede satisfacer. Y el pecado mío consistió en haber quitado a Dios de mi corazón, de ese cabina de comando, para que Él dirija mi vida. Y he puesto un deseo, o varios, vaya a saber. Y entonces mi pecado consiste en eso, en idolatría. Yo he dejado de confiar en Dios para confiar en otra cosa, como si fuera Dios. Noten qué interesante cómo el catecismo de Westminster habla del arrepentimiento. Pregunta, el catecismo, la pregunta 87, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y contesta, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, está hablando de arrepentimiento para salvación, ¿sí?, teniendo una verdadera conciencia de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio a sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Muy interesante. Es un darse cuenta, dice acá, teniendo una verdadera conciencia de sus pecados, volver en sí, darte cuenta de qué está pasando en tu corazón, ¿sí? Y conociendo la misericordia de Dios, como acabamos de ver acá, porque Él es
grande en misericordia, ¿sí? Porque el Señor es perdonador. Conozco mi pecado y comprendo quién es Dios. Entonces me vuelvo a Dios. Con dolor y odio a sus pecados se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. En tercer lugar, primero trato de reconocer entonces esos deseos que ascienden, que han llegado a ese lugar indebido. En segundo lugar, me arrepiento de haber permitido que ese deseo tome el lugar de Dios. Por eso allí en Santiago, bueno, ahora vamos a Santiago, en un momento. No le he puesto aquí los hiperlinks. Déjeme ver si podemos ir así. Vamos a Santiago, de nuevo. Dice acá en Santiago, después que habla de pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice, oh almas adúlteras, es como si fueran infieles, y está hablando espiritualmente, porque han quitado a Dios y han puesto otra cosa. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. O sea, estas cosas que deseamos son cosas mundanas, no son cosas del Señor, son deseos carnales, como hemos visto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, noten qué interesante, para motivar, ahora va a llamar al arrepentimiento, para motivar al arrepentimiento, igual que Joel, nos habla de la gracia, la misericordia de Dios. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, humillate. Por eso, para motivar, dice, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Volvé a poner a Dios ahí en el altar. Sacá ese deseo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y los exaltará. Bueno, todo este hermoso, lo hemos ya predicado esto, hablando de las adicciones, porque tiene mucho que ver también. Hemos hablado de esto, pero acá se nos habla de lo que es el arrepentimiento y lo que significa no solo ir a Dios, volverse a Dios, quebrantado, odiando el pecado, sino también ese arrepentimiento incluye también lo que sigue después de eso. Por eso acá dice, vuélvete a enfocar en Dios y en su gracia, sus provisiones y sus promesas. Él da mayor gracia. Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, ¿sí? El Señor está listo para recibirnos. Él se va a acercar, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿sí? Salmo 27.4. Los muestro acá y ahora los buscamos, ¿sí? Salmo 27.4. Acá está hablando de la satisfacción en Dios, ¿sí? Salmo 73, 23 al 26. Filipenses 4.3, 11 al 13, ¿sí? Y hay más pasajes. En algún punto, en mi corazón, yo descuidé que Dios podía satisfacerme. Y empecé a buscar un sustituto y a desear otra cosa con intensidad. Y empecé a pensar de pronto que mi esposa, con sus actitudes hacia mí, ella me iba a poder dar esa felicidad que dejé de buscar en Dios. Que mis hijos, los logros de mis hijos, el respeto de mi jefe, no sé, el puesto que yo estaba deseando que me den acá en la iglesia, lo que sea, que he empezado a desear de manera intensa. El título, lo que quieras. ¿Sí? Empecé a ver en eso la satisfacción que solo Dios me podía dar. Vamos a buscar, como decía yo entonces, Salmos 27.4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una persona que se enfoca de nuevo. Yo necesito a Dios, voy a buscar a Dios, solamente a Dios. Salmo 73, este era David, ahora es Asaf. 73, verso 23. Salmo 73, 23. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Me encanta esto. Fuera de ti nada deseo, ya que enfatizamos tanto los deseos, ¿no?
fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa es nuestra necesidad. Y allí debemos enfocar todos nuestros afectos para estar satisfechos, ¿sí? Bueno, ustedes conocen Filipenses 4:11, ahí habla del contentamiento, ¿sí? Que de eso se trata, estar contentos, satisfechos con el Señor. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios de nuevo nos da los recursos para estar satisfechos con Él. Y finalmente, volviendo a nuestros 4 pasitos, digamos, reconocer cómo el deseo ha escalado así, arrepentirnos de haber permitido que el deseo tomara el lugar de Dios. En tercer lugar, volver a poner a Dios, a buscar a Dios como la fuente de mi satisfacción. Y finalmente, entonces, reemplazar respuestas pecaminosas con la gracia de Cristo. Bueno, lo vamos a ver esto más abundante en otros estudios, pero me parece interesante, ya que hemos hablado de este deseo intenso, que llegamos a decir, necesito esto. Qué interesante darnos cuenta de esto, arrepentirnos, y entonces esas respuestas pecaminosas con las personas con las cuales terminamos viendo como obstáculos para obtener lo que creemos que necesitamos. Comenzar a cambiar esa perspectiva y de pronto empezar a comunicar de otra manera la forma en que nosotros nos relacionamos con otros, ¿sí? Me gustaría que hagamos tal o cual cosa. Me gustaría, ¿sabes qué, mi amor? Me gustaría que cuando yo llego del trabajo, me encantaría que yo siempre llego a la misma hora, que ya esté todo preparado, que esté todo listo. Me encantaría. Si no podés, está bien, lo puedo entender, pero me encantaría, la verdad. Sería muy lindo para hacer tal o cual cosa. Y entonces ya uno empieza a manejarse de otra manera, ¿no? Y vamos a ver algunos pasajes de estos, solo para ilustrar, ¿no? Pero es la forma que un hijo de Dios que está anclado en Cristo, que está satisfecho en Cristo, habla con humildad, habla con mansedumbre, busca la unidad, etcétera. De esto habla, ¿no? Hace buenas obras. Está, de nuevo, ese corazón transformado por el Señor, de ese corazón fluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Estoy citando este pasaje, ¿sí? Acá está hablando de que Dios nos rescató para ser celosos de buenas obras. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Efesios 4 dice que debemos andar de una forma digna, según la vocación con que fuimos llamados, solícitos en guardar la unidad, ¿sí? La unidad en el espíritu, con humildad, con mansedumbre, etcétera, etcétera, ¿sí? De eso está hablando todos estos pasajes. En Colosenses habla que es por sobre todas las cosas, bueno, hemos hablado estas semanas pasadas, un poquito antes habla de soportarnos, de la paciencia, también de cubrir, de perdonar, y por sobre todas las cosas habla del amor que cubrirá y que es el vínculo perfecto, dice, que es lo que ayuda a que todo esté bien, que todo funcione como debe, ¿sí? Y finalmente Pablo ora por los colosenses, ¿sí? Veámoslo, no lo recuerdo exactamente, Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, paralelo a Efesios 4:1, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Esto es el poder de Dios, la flecha esa que hemos puesto así, doble de gracia, fortalecidos con ese poder de Dios, para, con ese poder, toda paciencia y longanimidad, largura de ánimo, ¿sí? Una persona difícil de irritar, eso es longánime, que tiene un ánimo largo, es que no fácilmente lo sacás de quicio, con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sí, hermoso. Entonces, un poco la idea de pensar en el corazón del conflicto
es para ayudarnos a nosotros en este segundo paso para resolver conflictos, que es arrepentirnos nosotros, en primer lugar, de lo que está en nuestro corazón. Y por eso es muy importante estos cuatro conceptos. Primero, reconocer que hay un deseo ahí que está descontrolado, se ha salido de cauce. Decía Calvino, nuestro problema no es que deseemos cosas, el problema es que los deseamos demasiado. Y en otra oportunidad dijo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos, hablando de ese mismo concepto. Deseamos tanto las cosas que se transforman en ídolos. Bueno, reconocer eso, arrepentirnos, poder arrepentirnos porque lo reconocemos, reenfocarnos de nuevo en Dios, ¿sí? Y reemplazar entonces esas expresiones o esas respuestas pecaminosas por lo que el Señor, como vemos acá en esta lista, nos ha capacitado. No es algo extraño que nos pida que hagamos buenas obras, que busquemos la mansedumbre, la humildad, la unidad, soportar, etcétera, la misericordia, porque Él nos ha dado esa capacidad. Ese poder, el poder que le resucitó a Cristo de los muertos está en nuestro corazón para que hagamos eso. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, ¿no? De pronto, al querer cubrir tantos pasajes y tanto material, de pronto me quedo corto en dar ejemplos que sean más cotidianos de nuestras relaciones, pero me parece que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, puede ayudarnos a pensar cómo nosotros solemos, porque cada uno de nosotros tenemos hábitos, ¿no? Cómo solemos manifestar esta idolatría del corazón, estos deseos desordenados, en reclamos, ¿no? En demandas, ¿verdad? En exigencias, a veces expresadas y a veces solo escondidas en nuestro corazón, solo Dios lo sabe y nosotros. ¿Qué tanto estamos esperando a alguien y por qué nos irritamos tanto, ¿no? Podríamos verlo al revés, ya lo hemos conversado esto, pero a mí me gusta a veces pensar el escenario visto del otro lado, digamos. Pongámosle que me faltó capacidad para ayudarte a pensar en lo que pasa en tu corazón. Ponele que no te das cuenta, que vos realmente tenés deseos intensos. Yo lo veo al revés también. Si vos te enojás de manera pecaminosa, porque hay una ira que es santa y justa, pero hay una ira que es pecaminosa. Si en tu casa hay gritería, ¿sí? Hay agresión, no importa si vos no te das cuenta, yo te digo que en tu corazón hay deseos pecaminosos, desordenados, hay epitumías, porque eso es lo que es. O sea, la ira pecaminosa que lastima a una persona que vos tenés que amar y te hiciste un pacto de amor, ¿sí? Tu esposa, tus hijos, tu esposo. Si vos a esas personas las estás lastimando, aunque vos no te des cuenta, en tu corazón hay deseos desordenados, idólatras. Entonces, no sé si depende tanto de mi capacidad para ayudarte a verlo, sino que la misma ira, como dice Dios ahí en Deuteronomio 8, el Señor te llevó en el desierto y te probó, te hizo pasar angustia para que supieras lo que hay en tu corazón. Bueno, si vos hablás cosas que son pecado, de manera pecaminosa, si vos agredís, insultás, maltratás o estás 5 días sin hablar con una persona, 3 días, 4 días, de una manera también amarga, digamos, ¿no? Resentida. Hay deseos desordenados. Y busca al Señor, pedir a Dios que te ayude a verlos para poder arrepentirte. Te tenés que dar cuenta, volver en sí, para poder arrepentirte y entonces cambiar de verdad. ¿Sí? Lo demás son curitas, digamos, parches, que te digan, no, bueno, mira, acá hay tres pasos para hablar más dulce cuando en realidad lo querés matar. ¿Y cuál es la onda? De decir, ay, querido, y en tu corazón lo querés estrangular. El problema está en tu corazón, no es que te enseñemos a decir cosas lindas. Eso no sirve. Hay que, con la ayuda de Dios, arrepentirnos en la raíz, digamos, que cambie la raíz y entonces va a cambiar el fruto. Y por supuesto, esto es un proceso, ¿no? Pero así va a ser y para eso está la palabra, ¿sí? Para obrar en esa forma.